En el instante en que la violencia y el desamor parecen apoderarse de los corazones, nace una esperanza en el corazón de la gran ciudad. Esta emisora trae a usted el programa Hablando de Vida. El mundo en el que vivimos ya pasó por incontables transformaciones. ¿Ya se detuvo a pensar en cuántos pasaron ya por esta tierra? ¿Cuántas teorías, filosofías e inventos surgieron? La verdad es que todo lo que hoy existe, mañana caerá en el mar del olvido. Así fue con todos los que en su época se destacaron por su fuerza, poder y autoridad, pero que en los días de hoy ni siquiera son recordados. Todo pasa. Solo existe una cosa que resiste el paso del tiempo, las épocas, y jamás podrá ser destruida: la palabra de Dios. Durante milenios, Satanás y su ejército intentaron incansablemente exterminar la Santa Biblia. Un porcentaje muy pequeño de libros sobrevive un cuarto de siglo. Otra, casi irrisoria, sobrevive un siglo. Vemos que la palabra de Dios es diferente, y si además consideramos el medio en el que ha sobrevivido este libro, el hecho se vuelve sorprendente. Reyes, emperadores, notables usaron sus fuerzas para exterminar la Biblia y a quienes creían en ella, pero todos los que atentaron contra esta palabra desaparecieron, mientras ella sigue más viva que nunca. Vea algunos ejemplos. El emperador Diocleciano, en el siglo IV, ordenó que todos los ejemplares de la Biblia fueran quemados. Él había matado tantos cristianos y destruido tantas Biblias, que cuando el movimiento cristiano cesó durante un tiempo, él creyó haber destruido la fe en Cristo, pero más adelante murió muy engañado. En el siglo XVII, el escritor francés Voltaire habría dicho: «Dentro de 100 años, la Biblia y el cristianismo serán borrados de la existencia y pasarán a la historia». 50 años después, Voltaire fue borrado de la existencia y la Sociedad Bíblica de Ginebra usó su casa y su editorial para imprimir miles de Biblias. En el siglo XIX, Robert Ingersoll declaró: «Dentro de 15 años tendré a la Biblia enterrada en un cementerio». Bien, 15 años después, Robert Ingersoll fue enterrado en un cementerio, pero la Biblia todavía vive. Hoy, el concepto moderno del diablo es ridiculizarla, poner a la Biblia al mismo nivel que otros libros, intentando convencer que su discurso es antiguo y está pasado de moda. Sin embargo, lo que vemos es lo contrario. Nunca fue tan actual lo que está escrito en ella. En verdad, es mucho más que un libro. Es el Espíritu de Dios, el propio Señor Jesús. Por lo tanto, si usted tiene una vida fundamentada en esta palabra, nada conseguirá destruirle. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Su amigo de fe, Pastor Oliveira. Olá, que tal, amigos e amigas? Deus me los bendiga a todos ustedes. Muito buenos dias. Damos início ao programa Hablando de Vida desta manhã de martes. Eu tenho certeza que no dia de hoje muitas bendições chegarão na sua vida. Está escrito en la palabra de Dios. No es el pastor que está diciendo, es la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 24, versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Porque a palavra de Deus é espírito e vida.
Aunque haja muitas pessoas, como o vídeo que acabamos de escutar e assistir, aunque haja muitas pessoas, que apareceu muitas pessoas querendo anular a palavra de Deus, cancelar a palavra de Deus, pero a palavra de Deus é poderosa, é a voz de Deus, é a palavra que ressuscitou a muertos, é a palavra que curou a cegos, é a palavra que levanta os caídos, é a palavra que hizo com que o sol, o cielo, a terra, todo existiera, todo foi hecho por la palavra de Deus, e nadie, absolutamente nadie, tem o poder de cancelar ou anular a palavra de Deus. E nós hoje, nós queremos que você escute esta palavra que cambiará a história de sua vida, esta palavra que pode entrar em seu corpo e pode arrancar a enfermidade, esta palavra que pode transformar lo que era maldição em bendição. E assim nós começamos o programa Hablando de Vida desta manhã. Se você disse, pastor, eu creio na palavra, creio que Deus me pode salvar, pode ajudar minha família, transformar a minha casa. Então, eu lhe pedirei que prepare um vaso com água, porque unidos em fé, nós daqui a alguns minutos vamos unir-nos em oração. Você aí onde você se encontra, em casa, no trabalho, eu não sei aonde está chegando as ondas amigas de nossa programação. Hoje estamos por Rádio Alfa 93.1 FM. Um saludo a los amigos oyentes que sempre estão sintonizados conosco e também nossos amigos e hermanos de fé por nossa página do Facebook. Prepare o vaso com água. Eu tenho já o meu acá preparado para o momento de la oração. Pero quero que você preste atenção nesse testemunho. Essa senhora era dominada por la depressão, pero não era uma depressão pequena. Ela sempre tinha que estar no hospital, porque era algo, um vazio, um hueco em sua alma, e ela não sabia como vencer isso, hasta que ela conheceu o poder do Senhor Jesus. A palavra, esta palavra que estou dizendo, e a história de sua vida foi cambiada. Preste muitíssima atenção neste cambio de vida e já regressamos. Mi nombre es Gabriela Adams. Prácticamente no sé cómo vino la depresión, sino que de repente empecé a sentir tristeza. Pero yo no sabía de dónde venía aquella tristeza o por qué me sentía triste. También me venían muchas ganas de llorar. Y yo decía, ¿pero por qué lloro? Yo no sabía por qué esas ganas de llorar y esa tristeza tan grande que yo sentía dentro de mí. Yo misma me decía, ¿por qué me siento así? Si yo nunca he sido persona de estar llorando, de ser así. Y no sabía por qué me sentía así. Mi nombre es José, soy esposo de Gaby o Gabriela y pues eso es lo que pasamos, lo que vivimos juntos. Fue triste a la vez porque por ver la manera en que ella quería salir adelante pero no podía por lo mismo que ella estaba sintiendo al momento. Que había momentos que yo no sabía ni qué estaba pasando porque de repente se despertaba llorando. No dormía, no me dejaba dormir, y yo que tener que ir a trabajar al siguiente día y sí era complicado eso. Yo no podía estar sola en mi casa. Si estaba mi esposo o mis hijos, yo estaba tranquila. Pero si no había nadie en la casa, yo no estaba en mi casa. Yo, acabando de dejar mis hijos en la escuela, yo me iba a casa de mi hermana porque no quería estar sola. Hasta que ya salían mis hijos de la escuela. Pero recuerdo que una vez yendo por uno de ellos, me entró un ataque de pánico. Yo tuve que parar de manejar y pedir que entré a un restaurante y pedí que me dejaran entrar solo a agarrar un poco de agua, porque pues yo dije, tal vez con eso se me va a quitar lo que siento ahorita.
Pero ya de ahí le hablé a mi esposo, le dije en dónde había parado. Y ya yo contesté la llamada y le digo, ¿qué está pasando, Gaby? Y ¿sabes qué? Es que no me siento bien, algo me está pasando. Le digo, ¿pero dónde estás? Me dice, estoy hablando aquí del restaurante, que me dieron permiso de hablar porque no puedo ya no puedo seguir manejando. Es que me entró miedo, ¿no? Muy grande, no quise seguir manejando, sentía como que iba a chocar, pero al mismo tiempo sentía miedo de no poder llegar por mi hijo a la escuela. Me causó preocupación y miedo porque no sabía qué estaba pasando también con mi hijo, que tenía que irlo a recoger a la escuela. Entonces, al momento como escuché que me estaba llamando, la sentía como con miedo, como con desesperación y llorando a la vez. En esos momentos mi esposo sí me ayudaba, pues a lo que él podía, porque él tenía que trabajar, porque yo tuve que dejar mi trabajo, porque así no podía trabajar, dejé mi trabajo. Pues sí, o sea, él hacía su mejor por quererme ayudar, pero no podía, aunque él se esforzaba, pero no podía. De ahí me mandaron a terapia con el psicólogo, pero yo me sentía igual, no había no mejoraba yo nada, yo seguía con esa tristeza, con ese miedo. Y el psicólogo me recetó una medicina y esa medicina me hizo daño. Me mandó al hospital de emergencia porque me dio una dosis muy fuerte para mí. De ahí, una vez que no podía dormir porque también tenía insomnio, no podía dormir. Me senté a ver la televisión y el programa de la iglesia. Y vi un testimonio que estaban dando en ese momento y yo dije, todo lo que están diciendo ahí, yo quiero ir ahí. El primer día que yo llegué, sentí una paz que no había sentido en otro lado. Cuando yo recibí el Espíritu Santo, fue un momento pues muy importante en mi vida, muy especial, porque en ese momento yo estaba sola en mi casa, pero tenía esas ganas de salir y contarle a la gente, a mis hijos, lo que yo sentía dentro de mí, esa felicidad, esa paz que nadie nos puede dar más que el Espíritu Santo. Sí, pues ahora ya después de tanto tiempo, gracias a Dios, 25 años que estamos casados, ya no más problemas de depresión, no más ansiedad, mis hijos y ellos todos juntos en la iglesia. Bueno, ahora yo soy libre de la depresión y de la ansiedad y puedo disfrutar de mi esposo, de mis hijos, que también pues en esos momentos también me ayudaron mucho. Gracias a Dios ya podemos dormir bien tranquilos, ya es una persona diferente, feliz y más que nada con la presencia de Dios. Ahora soy una mujer feliz, libre de la depresión, de la ansiedad, de esos ataques de pánico y pues ahora soy una mujer transformada y feliz. No es la palabra de hombres, no es la palabra de religiones, es la palabra de Dios que cambió la historia de esta señora, que liberó el poder del Señor Jesús. Ele disse em sua palavra, aqueles que creem, ao que crê tudo é possível. É possível. E essa palavra aqui, amigo, amiga, que ha cambiado muitas pessoas. Pode ser que você tenha essa palavra aí na casa, pero talvez você não la abre quando está angustiado. Pode ser que você tenha esta palavra em casa, pero muitos têm a palavra na casa, pero não põem a confiança, não põem a esperança. Os que põem a fé e a esperança nessa palavra estão dando os testemunhos nessa programação de hoje. Nós
queremos ayudarle en oración. Pongo a su disposición los teléfonos. Si usted dice, pastor, quiero ser libre de la depresión también. Quiero que mi familia sea libre de los males. 717-9180 es la línea telefónica o el WhatsApp 782-3314, donde usted puede enviarnos mensaje o también escribir su nombre, el nombre de la persona, pues aquí vamos a colocar en el aceite para el momento de la oración. Y usted que nos está asistiendo por nuestra página, recuerde que estamos siempre en una cadena de oración todas las mañanas. Usted ahí, nosotros acá, una cadena de oración. Usted puede escribir en los comentarios para quién usted quiere que nosotros hagamos la oración. Amén. Mientras usted vaya preparando el vaso con agua para el momento de la oración de aquí a algunos instantes, déjame colocar aquí algunos nombres para la oración aquí en el aceite. Y nosotros vamos a preparar una pauta y ya regresamos. José Galván, Andrea Moriz y también Lucía Ramón, aquí para el momento de la oración. Vaya preparando más con agua, porque ahora vamos a una pauta, una canción hermosa também, um mensaje, uma canção hermosa, e já regressamos hablando mais de vida, hablando mais de la palavra de Deus e mostrando que por la fe todo es posible. Estamos hablando francamente y sin rodeos. Estamos hablando de vida. Tengo tanto para darte, si buscas mi rostro hoy, si vienes a mi presencia, dispuesto a darme tu alma y el corazón, abriré ventanas en medio de los cielos y caerá la lluvia, rebosando tu vida y todo tu lugar. Clama a mí, que yo te responderé, te mostraré cosas grandes. Hoy, búscame así con todo el corazón. Hay tanto para darte. Nunca te presentes con las manos llenas de nada. Trae de mañana tu alabanza con toda sinceridad y abriré ventanas en medio de los cielos y caerá la lluvia, rebosando tu vida y todo tu lugar. Clama a mí, que yo te responderé, te mostraré cosas grandes. Hoy, búscame así con todo el corazón.
Usted está sintonizado con el programa Hablando de Vida. Este domingo, la Santa Cena del Señor. Cuando participamos de la Santa Cena, recordamos todo lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Es el recordatorio de que Dios completará la obra que Él empezó en nuestras vidas y que un día Él volverá a buscar a su iglesia, como está escrito. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Participe este domingo de la Santa Cena del Señor y reciba la vida que viene de Dios, especialmente a las 9 de la mañana en la Iglesia Universal del Reino de Dios, calle Industria Paribas, número 32. Medidas para evitar la propagación del COVID-19 coronavirus. Acatando las normas impuestas por el gobierno para el combate contra el COVID-19 coronavirus, las cuales son evitar aglomeración, higiene y distancia social, la Iglesia Universal del Reino de Dios aquí en Bonaire ha tomado estas medidas para que usted pueda participar de nuestros cultos de una manera segura. Por esta razón, al usted llegar a la iglesia, será recibido por uno de nuestros obreros. Inmediatamente usted será dirigido al dispensador de gel antibacterial para desinfectar sus manos. Después de desinfectar sus manos, usted podrá tomar asiento en la silla que previamente fue esterilizada. Usted puede observar que cada silla tiene la distancia sugerida. De esta manera, usted podrá participar de la reunión de una forma confortable y segura. Recomendamos que haga uso de su máscara para participar de nuestras reuniones. La Iglesia Universal del Reino de Dios, ayudando a prevenir el COVID-19. Todos están bienvenidos. ¿Usted sabe quién es Jesús? Para el ciego es la luz. Para el hambriento, el pan de vida. Para el sediento, la fuente de agua viva. Para el enfermo, Jesús es la cura. Para el solitario, el amigo fiel. Para el reo, el abogado. Para el perdido, el Salvador. Para el que no tiene rumbo, Jesús es el camino. Para quien fue engañado, la verdad. Para el muerto, Él es la vida. Jesús es todo. (7179180) ou o WhatsApp 7823314 são as linhas telefônicas, estão à sua disposição a qualquer momento que você queira enviar-nos a mensagem ou escrever seu nome para o momento da oração. Estamos listos para ajudar-lhe também. Você que nos assiste por nossa página pode escrever aí nos comentários seu nome, o nome da pessoa que você necessita poner em oração. Vamos a poner em oração a senhora Lucia Matuti. Lucia Matuti, Tamara Rosas, Maria Gomes e Karen Morales, aqui para o momento da oração. Hoje, martes, estaremos determinando sanidade. Se você disse, pastor, estou em tratamento médicos e também estou em tratamento de oração, então você vendrá hoje para receber a unção com o aceite e a oração de fé que determina a sanidade em sua vida e em la vida de los familiares também. E mañana, miércoles, nós vamos buscar a plenitude do Espírito Santo. É a reunião
de la cura del alma. Como assim, pastor Oliveira, la cura del alma? Muitas pessoas não têm uma enfermidade física, têm uma enfermidade espiritual. Angústia, tristeza, vícios. Muitas pessoas intentam refugiar-se no vício. Álcool, droga, marihuana, cocaína, fiestas. Pessoas que ahorita sintonizaram a rádio ou entraram na página do Facebook, que nos estão vendo, que nos estão escutando, nem conseguiram dormir por la noite. Não lograram dormir aún por la noite. Medo, preocupação, problemas que todavia não há resuelto com a família e no trabalho, pessoas que estão em quarentena, porque elas mesmas não estão enfermas, mas um familiar está enfermo, então se põe toda a família em quarentena. E estão aí, sem fazer absolutamente nada, encerrado. E muitos pensamentos Satanás ha lançado na cabeça de muitas pessoas. Então, miércoles é a reunião de la cura del alma. Nós chamamos a principal reunião a noite de la salvação, porque o Senhor Jesus rescata nossa alma del fundo do poço. Veja-se, como a palavra de Deus nos disse no Evangelho de São Juan, capítulo 8, diz assim: e conocereis la verdade, e la verdade os hará livres. Conocereis la verdade, e la verdade os hará livres. Agora, de que liberdade a palavra está dizendo? Se as pessoas vivem caminhando normalmente de um lado para o outro, vai para o trabalho, se habla de uma liberdade espiritual. Uma liberdade espiritual. Quando Jesus disse conocereis a verdade, se refere a sua palavra. A mesma palavra que nós hablamos ao princípio da programação. Que pode passar o céu e a terra, a palavra não passa. Agora Jesus disse, se tu conheces essa verdade, se tu conheces essa verdade, esta verdade te liberará de todos os medos, de todas as suas angústias. Muitas pessoas dizem assim, pastor Oliveira, eu conosco a verdade, sou cristiano há muitos anos. E muitas pessoas dizem elas que conhecem a verdade, têm mau caráter, são pessoas que não conseguem deixar o pecado, não conseguem deixar o vício, o mau caráter, a mentira, e se transformam dentro da igreja em cristianos frustrados, em pessoas que não conseguem conhecer a face de Deus. É impossível uma pessoa que conhece o Evangelho e conhece a palavra de Deus seguir sendo a mesma pessoa. Se a pessoa sigue sendo a mesma pessoa, significa que não há havido aún o conhecimento da verdade. A verdade que libera, a verdade que transforma. E cada miércoles nós aprendemos esta verdade transformadora. Quero que você preste atenção a este Senhor del testemunho que vamos escuchar agora. Como ele também le gustava as canções da igreja, le gustava escuchar a prédica, pero ele não conhecia a verdadeira palavra. Ele não havia conhecido a Jesus aún. Conhecia a letra, pero a Bíblia diz que a letra mata e o Espírito vivifica. Hasta que ele tuvo que reconhecer que necessitava um câmbio de direção. Preste atenção nesse testemunho e depois nos prepararemos para a oração. Mi nombre es Luis Rosales, yo era un creyente frustrado.
Pues sí, a mí me gustaba ir a la iglesia, como decía, yo escuchaba la prédica, me gustaba, me sentía bien, ¿no? Yo me ponía a pensar y decía dentro de mí, todo lo que está diciendo él es verdad y tiene razón. Y yo decía dentro de mí, si yo hago como él dice, entonces mi vida tiene que cambiar, ¿no? Más ya cuando pasaba el tiempo, pasaba unos días, ¿no? Y venía el desánimo, entonces yo no tiraba la toalla, ¿no? Como quien dice, y venía la tentación, venían los amigos y todo que yo había aprendido durante esas veces que iba a la iglesia, se iban. Yo escuchaba las canciones, ¿no? De la iglesia, y me gustaban mucho, a mí me gustaban mucho, pero nada acontecía. Después salía y olvidaba todo. Iba a la iglesia, ¿no? Y buscaba de Dios, pero a la vez había ese querer de usar drogas. Asistía, una semana iba a la iglesia y ya la próxima semana, pasaba una semana y venía el desánimo, ¿no? Y no tenía la fuerza de regresar a la iglesia, y se me olvidaba todo lo que yo aprendía en la iglesia y volví a fumar. Yo tenía depresión, me costaba dormir, y yo me paraba 12, 1 de la mañana y iba a buscar de la droga. Ya estando acostado, ya tratando de dormir, no lograba dormir, ¿no? Me paraba y iba y compraba, porque no tenía, tenía que ir a buscarla. Sí, uno de los primeros versículos que yo aprendí que me llamó mucho la atención fue el que dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará, ¿no? Y una vez, de recién que yo llegué a la iglesia, escuché al pastor hablar y predicar, ¿no? Y como decía, yo ponía mucha atención y me gustaba y decía, es verdad lo que él está diciendo. Mas a mí me faltaba todo, me faltaba paz, me faltaba felicidad. La Iglesia Universal la conocí a través de mi mamá, porque yo tenía un sobrino, estaba casi recién nacido y estaba muy enfermo, tenía calentura, estaba muy caliente y nada lograba bajarle la temperatura. Ahora que estamos más firmes, más con una conciencia más de adultos, ¿no? Estamos buscando el Espíritu Santo, entregándonos más, dedicándonos más, buscando del Espíritu Santo los domingos por la mañana, los miércoles, y entregándonos, buscándolo en casa, leyendo más la Biblia. Y no solo leyéndonos, sino poniendo en práctica, porque esa era la gran diferencia que antes tenía, ¿no? Que solo iba a la iglesia y escuchaba. Más ahora escucho y lo que escucho lo pongo en práctica. Ahora mi guía es el Espíritu Santo, ¿no? Ahora antes de salir de casa yo oro, yo busco del Espíritu Santo, busco de Él y pedirle su guía, pedirle que me guíe y que me ayude para hacer su voluntad, porque ahora yo entiendo que es a través de la voluntad de Dios que es la felicidad que viene. Ahora mi vida es diferente porque gracias a Dios todos esos pensamientos, ¿no? que había, toda esa frustración, toda esa negatividad que había antes se acabó. Ahora tengo paz, ahora puedo dormir, ahora mi economía se está levantando, mi familia, mis hijos firmes, mi esposa, mi hogar es totalmente diferente. Hoy ya no soy un creyente frustrado, porque gracias a Dios me siento fortalecido, me siento con paz, me siento con alegría y todo en mi vida está resuelto, gracias a Dios. ¿Hasta cuándo su vida estará dominada por la ansiedad y las preocupaciones causadas por las dudas? Si una persona no recibe el Espíritu Santo, será siempre triste, oprimida y depresiva. Vivirá paralizada por el miedo al enfrentar los desafíos que la vida le presenta y su alma estará eternamente perdida, pues sin Él no hay salvación. Oiga el alerta de Dios para todos los que han vivido únicamente en función de sus caprichos, placeres y proyectos y no se han dedicado al bienestar de su alma. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar el alma. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado?
Dedíquele tiempo y esfuerzo a su alma y a la búsqueda del Espíritu Santo. Cuando el espíritu de la fe le envuelva, tendrá salvación, felicidad y fuerzas. Vencerá todos los desafíos que se presentan día a día y se mantendrá firme en él hasta el fin. Acérquese al altar de Dios vivo para hacer una oración y buscar su espíritu en la Iglesia Universal del Reino de Dios, calle Industria Parriba, número 32. Miércoles, la reunión de los hijos de Dios, 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y 6:30 de la tarde. La Iglesia Universal está presente en todos los continentes, en 120 países, representados por todas las banderas en la terraza del Templo de Salomón, en Sao Paulo, Brasil. En los últimos 5 años, la Iglesia Universal alcanzó a 14 países. El año pasado, en una ceremonia especial, celebramos la incorporación de nuevas banderas, representando los nuevos países que habían sido alcanzados. El evento fue acompañado por 20,000 personas, incluyendo a celebridades y diplomáticos extranjeros que reconocían la fuerza del trabajo hecho por la Iglesia Universal. Solo en Brasil ya son alrededor de 14 millones de personas que han sido beneficiados a través de 15 proyectos de trabajo sociales realizados aproximadamente por 125,000 de los voluntarios de la Iglesia. De los prisioneros a los oficiales, los niños o adultos, los sin techos hasta las comunidades más pobres. La frase, vayan por todo el mundo y prediquen, es el combustible que mueve a la Iglesia Universal. En Brasil, la Iglesia tiene más de 10 millones de seguidores y más de 3 millones de las 127 naciones. En África, hay 39 naciones, con Mozambique con 1 millón de miembros hasta la República de África Central. En las Américas, estamos en 38 países y 16 iglesias en la Asia. Además del apoyo espiritual, la Iglesia constantemente ayuda a los necesitados. Hasta ahora, más de 4 millones de personas han sido beneficiadas del trabajo social afuera de Brasil. La nación africana de Kenia es un lugar a donde hay escasez de comida. Está sin agua potable, en donde las enfermedades se esparcen rápidamente, contagiando a las personas y sus animales. Aquí es donde encontramos a la tribu Masái. Mientras que los hombres son responsables por cazar y por defender a la tribu, las mujeres tienen la obligación de ir a buscar agua, y para lograrlo, se despertarían tan temprano como a las 4 de la mañana para caminar más de 6 millas por día. Durante el viaje solitario, muchas solían ser atacadas por animales y morían. Pero esa extremadamente peligrosa y ardua jornada ha llegado a su fin. La tribu de Masái recibió un regalo que jamás se olvidarán. El sueño de tener agua en abundancia y cerca de casa se ha vuelto una realidad. La Iglesia Universal abrazó esta causa y construyó 2 pozos de agua en 2 ciudades, uno de los cuales produjo 150,000 litros de agua a diario, satisfaciendo la necesidad de más de 20,000 personas. También suple agua a una clínica pequeña quien cuidó de los enfermos de la tribu. Este pozo fue regalado a la tribu y no fue restringida solo a los miembros de la iglesia, pero quedó a disposición de todos. El costo total de los 2 pozos fue de $126,000. Este acto memorable ganó la confianza de millones y los hizo conscientes del Dios vivo predicado por la Iglesia Universal, un Dios que ellos no conocían antes. Actualmente la tribu de Masái tiene 2 iglesias, algo que hace unos años atrás hubiera sido imposible. La Iglesia Universal también ha traducido Biblias a sus lenguajes nativos y los ha distribuido para que todos tengan acceso a la palabra de Dios. Además de los servicios semanales periódicamente, la Iglesia ofrece asistencia médica para los habitantes como revisión de presión de sangre, exámenes de VIH, así como pruebas de glucosa.
Todo es proveído por un equipo de profesionales voluntarios. En los Estados Unidos, vidas también están siendo transformadas a través del poder de la fe. Desde 1986, iglesias ahora existen en 30 estados. En el 2019, la Iglesia Universal obtuvo 29 nuevas iglesias. Cada año, aproximadamente 15 millones de personas terminan en el sistema correccional de Estados Unidos. Pero en donde la sociedad ve casos perdidos, la Iglesia Universal ve una celda llena de almas preciosas. En el 2019, 2 iglesias fueron abiertas adentro de prisiones en Texas, y la tercera está en proceso. Habrán servicios a diario y otras clases de automejora. El proyecto de Intellimen, que es un programa exclusivamente para hombres que quieren ser mejores en todos los aspectos de su vida, es compartido con todos los hombres ahí. Recientemente en el sistema correccional de mujeres, después de 6 meses de clases, 100 presas se graduaron del curso de autoayuda llamado Godlywood, a donde ellas aprendieron a sanar las heridas del pasado y volverse más seguras. Y la Iglesia Universal afronta estadísticas espantosas a cada día. Un estudio recién reveló que el país ha alcanzado el peor nivel de suicidio desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Muchas víctimas del mal del siglo, la depresión. Es por eso que la Iglesia Universal constantemente da apoyo a los que sufren de depresión, con servicios creados específicamente para combatir esta enfermedad. Y aunque la depresión no es fácil para los que están libres, imagínese para aquellos detrás de las rejas. Pero con el apoyo de los voluntarios de la Iglesia Universal, esto está cambiando. En diciembre, 10,000 paquetes de higiene personal fueron distribuidos en algunas prisiones de Texas, tal como es hecho en Brasil. En Estados Unidos, las familias reciben asistencia de la Iglesia Universal, con desayuno en la puerta principal de las prisiones, al igual visitas en sus casas. El trabajo cuenta con el apoyo de 200 voluntarios en todo el país. En las calles, otro gesto ha hecho la diferencia. Los voluntarios salen de sus casas cada noche para ayudar a aquellos que no tienen a dónde ir. Ellos son como ángeles, ángeles de la noche, trayendo sopas, cobijas y abrigos a las personas sin hogar. Así es como la Iglesia Universal se dirige a un año más de varios proyectos, listos para enfrentar nuevos desafíos, creyendo en el rescate de los desesperados y desesperanzados, combatiendo drogas, adicciones, curando los enfermos, quebrando barreras, abriendo templos nuevos en varios lugares que todavía necesitan ser alcanzados. Pero para eso, la Iglesia Universal cuenta con su apoyo, con el único propósito de alcanzar a los desamparados. Usted, que cree en la eficiencia de este trabajo y ha sido inspirado para ayudar, lo que siente ahora es el Espíritu de Dios tocándole. La Iglesia Universal ha llegado hasta aquí por medio de su apoyo. Usted puede apoyar para alcanzar aún más y continuar este trabajo que es inspirado por el propio Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año agradable del Señor. Es momento de oración. Vamos a hablar con Dios. Senhor nuestro Dios y poderoso Senhor Jesus, aqui nosotros estamos unidos em fé, junto com esta persona, mi Senhor, que ha luchado tanto contra esses problemas familiares, problemas en el matrimônio, hijos
perdidos, involucrados en el vicio del alcohol, de las drogas. Personas, mi Senhor Jesus, que han tenido, mi Senhor, fracassos tras fracassos. Amam e não são amados. Mi Senhor Jesus, personas que han pensado hasta mesmo que o Senhor les ha dado la espalda. Porque não entendem, Senhor Jesus, tantos problemas, cada dia um problema novo, e elas não têm forças para sair adelante. Eu oro por aqueles que estão em um leito de dolor, em casa, ou hasta mesmo em um hospital, aqueles que são vítimas del coronavírus. Toca-lhes, mi Senhor, aonde queira que haja uma pessoa contagiada, seja tocada neste momento, seja livre deste mal e haga, Senhor, esta maldição sair de aqui. Haz, mi Deus, esse espírito de enfermidade, el espírito de muerte que ha traído el coronavírus, haga desaparecer agora. Oh Deus, arranca, coloque sus manos sobre nuestra isla de Bonaire, coloca sus manos sobre estas pessoas, mi Senhor, que estão em um leito de dolor, para que sejam curadas, para que sejam livres neste momento. Aquelas pessoas, mi Senhor, que nos escreveram, esta madre que tem a fotografia del hijo, de la hija em suas manos e lágrimas, mi Deus, ha sido derramada todos os dias, porque, mi Senhor, há um dolor en el alma. Mi Deus, toca estas pessoas também, cura el enfermo, levanta al caído, cada nombre que está en el aceite, sejam todas estas pessoas tocadas, livres, e esta água que levantamos ao cielo, seja, mi Senhor Jesus, um remédio espiritual. Quando esta pessoa beba, comece agora, neste momento, a vida a entrar em ella. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es lo que le pido. Amém e amém. Se você crê, diga amém. E receba aí onde você está o toque de Deus, o milagre. Pode beber da água e receba neste momento vida, ânimo y disposición. Amén. Vagaba en el desierto y tú, muy distante parecías estar. La soledad me ahogaba y mi alma tu presencia añoraba. El sol dejó de dar su luz y la luna no brillaba más. Y aunque te imaginaba, tú eres más de lo que esperaba. Mas hoy he llegado al paraíso, donde mi corazón ha vuelto a latir. Eres aire que me revivió y sustento, pues tú eres mi paraíso. Graças a Deus, eu tenho a plena certeza que Deus ha ouído nossa oração. O momento que você bebeu del água, aí empieza a sanidade, o aliento, a força em seu corpo, em sua saúde. Amém? Agora, você crê de verdade que a palavra de Deus é vida, que o que está escrito aqui é verdadeiro? Nós mostramos cada testemunho como as pessoas que começaram a crer na palavra, começaram a vencer, começaram a triunfar, a ser livre, a ser curado. Se você crê que esta palavra é verdadeira, tome hoje a decisão de buscar ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro. Com essa fé que você tem, aunque você diga, Pastor Oliveira, pero me fez pequenita,
Si tienes fe del tamañcito de un grano de mostaza, usted tiene autoridad de Dios para decir a una montaña, quítate y échate en el mar, y así sucederá. Y usted tiene la esperanza en sus manos para salir adelante y salir de esa situación. Amén. Nuestra Iglesia Universal está con las puertas abiertas todos los días, cumpliendo con todas las normas de salubridad, a donde usted puede venir con fe para unir la fe junto con nosotros y alcanzar un cambio, una transformación. No importa su religión, su credo religioso, y tampoco tiene que pagar nada. Hay que venir con fe. Hoy vamos a orar por la sanidad, determinando el milagro con la unción con el aceite santo. 10 de la mañana, 3 de la tarde, especialmente a las 6:30 de la tarde. Y mañana, miércoles, la principal reunión de la Iglesia Universal. La reunión de los hijos de Dios. Usted es nuestro invitado especial. CAIA Industria Paraíba, número 32. Amén. Llegamos al final de nuestra programación de hoy. Yo también le aconsejo y le oriento que venga con su tapa-boca. Cualquier reunión que usted vaya a participar con nosotros, con su tapa-boca, en la puerta de la iglesia hay el alcohol gel para que usted pueda limpiar sus manos. Las sillas están separadas según las normas y usted pueda participar también de una reunión tranquila. Todos los días yo diré lo mismo para que usted esté consciente que nosotros, obedeciendo, somos más fuertes. Amén. Tenga una feliz mañana. Um dia martes bendecido e le esperaremos. Amém? Dejo a sua disposição. A qualquer momento você pode comunicar-se com nós. Tome nota das linhas telefônicas 717-9180 ou o WhatsApp 782-3314. Deus me los bendiga. Hasta la próxima. Tenemos abiertos 7 días a la semana para dar así lo mejor de nosotros y lograr el cambio de vida que usted tanto desea. Agenda semanal de la Iglesia Universal. Lunes, tenemos una reunión dedicada para ayudarlo a encontrar la estabilidad y prosperidad financiera para su vida. 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y especialmente a las 6:30 de la tarde. Martes, lo ayudamos a encontrar la plenitud de la salud. Participe de la reunión de sanidad. 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y especialmente a las 6:30 de la tarde. Miércoles, reunión de los hijos de Dios y estudio bíblico para usted que necesita de avivamiento y fortalecimiento espiritual. En esta reunión usted aprenderá cómo tener un verdadero encuentro con Dios. 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y especialmente a las 6:30 de la tarde. Jueves es el día en que nosotros ponemos nuestras fuerzas para dar así la oportunidad de ser feliz en la reunión titulada Terapia Familiar y Sentimental a las 6:30 de la tarde. Viernes, en la Iglesia Universal luchamos cara a cara contra el mal para acabar con los problemas espirituales que no dejan que usted alcance la paz que tanto desea. 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y especialmente a las 6:30 de la tarde. Sábado, participe de una reunión que va a eliminar todo, incluso cualquier obstáculo que está limitando su vida, en la reunión de los casos imposibles a las 7:30 de la mañana. Domingo, gran concentración de fe y milagros con el tratamiento espiritual para la cura del alma, del cuerpo y del espíritu. Una reunión de fortalecimiento espiritual y cura divina, especialmente a las 9 de la mañana, 3 de la tarde y a las 6:30 de la tarde. Si usted quiere más información sobre el trabajo que la Iglesia Universal realiza, puede visitar nuestra página de Facebook Iglesia Universal de Reino de Dios Bonaire. Agenda semanal de la Iglesia Universal. Medidas para evitar la propagación del COVID-19 coronavirus. Acatando las normas impuestas por el gobierno para el combate contra el COVID-19 coronavirus, las cuales son evitar aglomeración, higiene,
y distancia social, la Iglesia Universal del Reino de Dios aquí en Bonaire ha tomado estas medidas para que usted pueda participar de nuestros cultos de una manera segura. Por esta razón, al usted llegar a la iglesia, será recibido por uno de nuestros obreros. Inmediatamente usted será dirigido al dispensador de gel antibacterial para desinfectar sus manos. Después de desinfectar sus manos, usted podrá tomar asiento en la silla que previamente fue esterilizada. Usted puede observar que cada silla tiene la distancia sugerida. De esta manera, usted podrá participar de la reunión de una forma confortable y segura. Recomendamos que haga uso de su máscara para participar de nuestras reuniones. La Iglesia Universal del Reino de Dios, ayudando a prevenir el COVID-19. Todos están bienvenidos. Suscríbase a nuestro canal de YouTube Iglesia Universal Bonaire, donde encontrará testimonios de transformación, oraciones de fe, mensajes de reflexión, fragmentos de nuestras reuniones y palabras de fe. Para estar al tanto de todo nuestro contenido, suscríbase y active la campana de notificación. Y de esta manera hemos llegado al final de una entrega más de su programa Hablando de Vida. Nuestra muy cordial invitación es para nuestra próxima emisión, a esta misma hora y en esta misma emisora, cuando estaremos nuevamente Hablando de Vida.